Bueno, y en este otro video vamos a seguir viendo lo que falta del apunte. En este caso vamos a tener, que no vimos hasta ahora, cargas en movimiento. En la evaluación apareció algo así, pero hasta ahora no habíamos visto nada de cargas en movimiento. Bueno, nosotros del año pasado sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Esto nos decía la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan? Entonces, para la fuerza eléctrica en realidad no es la excepción. ¿Sí? Para la fuerza eléctrica se puede seguir calculando como masa por aceleración. Por ejemplo, si lo que se mueve es un electrón, si yo tengo un electrón que se mueve, bueno, la masa del electrón la sabemos porque en este apunte está. Hay un cuadrito acá que me dice cuál es la masa del electrón. Y entonces, si yo conozco con qué aceleración se está moviendo este electrón, si conozco la aceleración del electrón y conozco la masa, entonces puedo calcular la fuerza. ¿Sí? Pero la fuerza también sabemos que se calcula como carga por campo eléctrico. Y bueno, entonces podemos igualar ambas cosas y decir que la carga por el campo eléctrico es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si queremos calcular la aceleración de una carga que se mueve en un campo eléctrico uniforme, este campo eléctrico tiene que ser uniforme. Porque voy a bajar al ejercicio de acá. Porque si la fuerza va variando, la aceleración va cambiando, y esto ya no me sirve. ¿Sí? Piensen en lo siguiente. Este de acá, el del ejemplo, después leanlo. Ahora creo que lo vamos a revisar. Va a ser un campo eléctrico uniforme. ¿Por qué? Porque ustedes dirían, bueno, este es un punto P del espacio donde hay un campo eléctrico. Bueno, pero ustedes dirán, ¿qué es lo que me está generando este campo eléctrico en este punto? Bueno, tengo esta placa positiva, entonces acá tengo toda una carga positiva que me está generando un campo eléctrico acá. ¿Sí? Bueno, pero la distancia de esta carga positiva hasta mi carga, hasta mi punto P, del espacio, tiene una distancia D. Si yo me alejo más, por ejemplo, si el punto del espacio que calculo está por acá, la fuerza eléctrica debería ser menor porque estoy más alejado de mi carga fuente. Pero fíjense que del otro lado también tengo una carga negativa que me genera un campo eléctrico, ¿sí? Y es en la misma dirección, ¿sí? Recuerden que el campo eléctrico sale de la carga positiva y entra la carga negativa. Y entonces, cada vez que me voy alejando de la placa positiva, me estoy acercando a la negativa. Entonces, fíjense que acá, si yo tengo este otro punto, ¿no? Y después tengo, bueno, se me cambió el color, no pasa nada. Tengo esta otra distancia es bastante grande. Pero claro, cuando esta distancia sea grande y la fuerza parece que se achica, en realidad la distancia que se está achicando también es la distancia hasta la otra placa que me va a generar un campo también para el mismo lugar. Entonces, el campo se mantiene constante, porque a medida que me alejo de esta placa me acerco a la otra. ¿Sí? Entonces, por eso es un campo eléctrico uniforme. Porque en cualquier punto del espacio, entre estas dos placas, el campo eléctrico se mantiene constante, tanto en magnitud como en dirección. Bueno, y eso lo aclara acá, ¿no? Este campo eléctrico que se pone acá en la fórmula tiene que ser uniforme, tiene que ser constante en magnitud y en dirección. Bueno, y si tiene una aceleración constante, porque el campo eléctrico es constante, entonces la partícula se mueve como un mRV, ¿sí? Entonces, a partir de eso yo puedo calcular, bueno, por ejemplo, la velocidad de la partícula, o la distancia recorrida por la partícula, o, bueno, obviamente el tiempo, ¿sí? O sea, voy a relacionar todas estas cosas. Voy a relacionar
la aceleración, con la velocidad, con el tiempo, con el desplazamiento. Y entonces acá nos aparecen tres fórmulas más que ya las vimos el año pasado, las vieron con lo paso, pero bueno, que vamos a usar para resolver los ejercicios que vienen. Y como después nos vamos a meter con un poco de energía eléctrica, y para ver energía eléctrica vamos a ver el trabajo de la fuerza eléctrica, vamos a seguir recordando conceptos del año pasado, por lo tanto está bueno aprovechar realizando algunos ejercicios sobre este tema. Y entonces el primer ejemplo dice que en un campo eléctrico uniforme, si esto es importante que sea uniforme, así la aceleración es constante y lo puedo ver como un MRV. Ahora seguimos con el ejemplo, pero imagínense que la carga fuente es una carga puntual, ¿sí? Y yo quiero analizar en este punto P y en este otro punto P. En este punto P voy a tener un cierto campo eléctrico, ¿sí? Porque tengo esta misma carga fuente, pero tengo una cierta distancia. Ahora en este otro punto P, la distancia es mucho mayor, o sea que este campo eléctrico va a ser menor que el campo eléctrico en este punto, ¿sí? Entonces acá el campo eléctrico no es constante, entonces la aceleración no va a ser constante y ya no sería un MRV. El MRV, la característica que tenía es que la aceleración era constante, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos con el ejemplo. Entonces, las placas están separadas, dice 50 centímetros, y dice que un protón se libera desde el reposo en el punto A, se libera por acá. O sea, reposo significaba velocidad inicial 0, junto a la placa positiva, y acelera a un punto B junto a la placa negativa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la partícula estaba acá, en reposo, se colocó, el campo eléctrico generó una fuerza eléctrica sobre el protón, y el protón se empezó a mover hasta acá. Como se empezó a mover, y como hay una aceleración, cada vez se mueve más rápido. Bueno, cuando llega hasta el punto B, después de recorrer estos 50 centímetros, ¿cuál era su velocidad en este punto B? Bueno, como tenemos la carga, el campo y la masa, ¿sí? Carga del protón y masa del protón de la tabla que había mostrado hace un ratito, la pueden sacar, y el campo eléctrico le va el problema. Podemos calcular la aceleración con la que se mueve el protón, ¿sí? Una vez obtenida la aceleración, bueno, vamos a estas fórmulas de acá. Lo que me pide es la velocidad en el punto B. Rapidez o velocidad es lo mismo. En realidad tiene que ver con... Cuando pide rapidez, solamente porque la velocidad es un vector en realidad, ¿sí? Es el vector velocidad. O sea, cuando me dice rapidez, me está pidiendo solamente la magnitud y no la dirección. Y si me dice cuál es la velocidad, me estaría preguntando cuál es la magnitud y cuál es la dirección de la velocidad, que en este caso sabemos que es para allá. Sí, esa es la diferencia entre rapidez y velocidad. Que en la velocidad tengo que indicar la dirección y en la rapidez no es necesario, ¿sí? Entonces, sabemos la aceleración, que la calculamos, y también tenemos la distancia que separa esto. Entonces, ¿cuál de estas tres fórmulas me relaciona la aceleración, la distancia y la velocidad, que es lo que quiero calcular? Bueno, la primera tiene aceleración, tiene velocidad, pero también tiene tiempo, ¿sí? Yo la aceleración la conozco. ¿Sí? Vamos a agarrar otro colorcito. La aceleración la conozco. Bien. La velocidad final es lo que quiero calcular. O sea, esto no lo conozco. La velocidad inicial sí la conozco, dijimos partir al reposo, o sea que la velocidad inicial es 0. Y del tiempo no tengo dato. Así que esta fórmula directamente para resolver este problema no me sirve. Si me diría el tiempo que tardaba en llegar en vez de la distancia, hubiera servido esta fórmula. Bueno, la segunda fórmula. Yo lo que quiero calcular es la velocidad final. En esta fórmula directamente la velocidad final no está, así que no voy a poder calcular lo que quiero. También la descarto. Y en esta última, bueno, veamos. La aceleración la tengo. La velocidad final es lo que quiero calcular. Bueno, está acá, perfecto. La velocidad inicial la tengo, dijimos que es 0 porque parte del reposo. Y la distancia que recorre entre las dos placas también la tenemos, ¿sí? Recuerden que delta x es desplazamiento. Entonces la fórmula que voy a usar
es esta que está acá. Por eso es la que usa acá. Lo que sí hay que despejar la velocidad final. ¿Cómo despejamos la velocidad final? Bueno, este 2 delta x pasaría multiplicando, me quedaría aceleración por 2 delta x igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Ahora esta velocidad inicial al cuadrado la puedo pasar sumando. Y esto lo puedo acomodar, ¿no? Siempre los números los ponemos adelante. Entonces me quedaría 2 aceleración por delta x más velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad final al cuadrado. Y si yo quiero saber cuál es la velocidad final, paso esta raíz cuadrada como raíz y me queda 2 aceleración por delta x más velocidad inicial al cuadrado. Esto es igual a la velocidad final, que es lo que quiero calcular. Fíjense que esa es la fórmula con la que empieza acá, ya despejada, ¿no? Acá, en este paso, habría que despejarla. Bueno, una vez despejada y reemplazando todos los datos, se hace la cuenta y así calculamos cuál era la velocidad final. Bueno, eso sería todo por esta clase. Yo igual se los escribí, pero lo que tienen para hacer son los ejercicios 32, 33, 34, 35 y 36 y los van a entregar. Pero igual cualquier duda que tengan las vemos el lunes y por el foro. No participen en el foro obligatoriamente porque me van a entregar todo, pero si tienen dudas obviamente sí. Bueno, un saludo.